¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, qué gusto saludar. Igualmente, Ricardo, hay una acusación, no mencionan evidentemente tu nombre, pero el único que estuvo como director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado fuiste tú, y dice entre otras cosas en la renuncia que presenta al presidente Jaime Cárdenas, dice en el punto número 3 de su misiva, dice: combate a la corrupción. Punto número 1, encontramos al inicio de nuestra función probables irregularidades administrativas, procedimientos de evaluación que no garantizan los principios del artículo X, mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al INDEP, y conductas de servidores públicos contrarios a las normas, Ricardo. Bueno, mire, yo lo que tengo entendido es que el doctor Jaime Cárdenas renuncia porque quiere regresarse a la academia. Sí. También tengo entendido que ofrece una carta donde plasma sus reflexiones de lo que es su experiencia en el instituto. En esa carta que usted menciona, hay un punto 3, pero también hay puntos mucho más extensos de lo que él comenta como sus logros. Sí. Lo que yo veo un poco desafortunado es que no se toman sus logros, sino se toma un poco como de forma amarillista o lo que se toma de ahí es la presuntas irregularidad, o sea, la palabra es presuntas, no dice yo tengo la certeza de estas... No, dice probables, es correcto. Él dice probables irregularidades. De ahí yo diría algunos aspectos que se mencionan. Por ejemplo, en las irregularidades se menciona, y se ha hecho muy mediático el caso de unas joyas. Sí, que fueron mutiladas. Yo creo que, y con esas joyas se quiere un poco de meritar el trabajo que se hizo, o que se... Mira, cuando yo llegué ingeniero, yo observé y tuve conocimiento de muchas situaciones anormales, de muchas situaciones incluso graves. Sin embargo, yo no soy el órgano de fiscalización, y yo cuando nosotros atañó a hacer algo, lo hicimos con el área jurídica del INDEP, y ahí están las demandas, ahí están los en el área de lo civil y en lo administrativo y en lo penal. En fin, pero yo no soy el fiscalizador, pero ahí está o sea, yo sí encontré en muchas partes un verdadero cochinero, y iniciamos un combate frontal frente a la corrupción, entonces a mí se me hace que en este caso de las joyas quieren un poco hacer una cortina de humo de lo que en realidad representa un trabajo arduo, una transformación muy fuerte del INDEP. Por ejemplo, yo le puedo decir antes, se prestaban casas de lujo y aviones a actores políticos, a gobernadores, en fin, había ciertas circunstancias ahí que habría que considerar. Había mucha discreción en muchos aspectos, era una parte muy opaca, las liquidaciones eran un barril sin fondo en Ferronales y Luz y Fuerza, en fin, o sea, yo creo que si fuera una joya o dos, por supuesto que hay que darle seguimiento y un proceso administrativo y fincar la responsabilidad hasta penal de quien pueda manipular las joyas, pero el hecho de 22 joyas no pueden, dañar la imagen de una institución cuando se hizo un trabajo desde muy serio, muy profesional, muy arduo y apegado a la normatividad y a la ley. Este caso de las joyas fue que nosotros hicimos una evaluación de unas joyas. Después, justamente para nuestro control interno y reforzar, volvimos a hacer una revaloración, y en 22 joyas no se apegaban a las características que originalmente se habían mencionado. ¿Por qué? Porque le faltaba un broche, le faltaba una piedra, en fin. Yo no justifico, por supuesto, si hay algo que se deba de fincar y de aclarar, se debe de hacerlo. Nosotros dimos parte de la nueva administración del doctor Cárdenas de lo que observamos, y el doctor ya se están fincando los procesos. Me parece correcto,
pero de eso a magnificar un evento, creo que dista mucho de eso. Y otra cosa, los avalúos. Los avalúos siempre fueron hechos por peritos especializados, por peritos avalados, incluso por los organismos que certifican a los peritos. Siempre se vendió sobre precios en las subastas. Las subastas jamás fueron enfocadas a un grupo reducido. Al contrario, nunca en la historia del anterior SAI, ahora INDEP, se dio una participación en el número de personas. Mire, la mejor manera de hacer una subasta en las mejores condiciones para el Estado mexicano es hacerla pública, transparente, auditable y que participe el mayor número de personas. La mayor difusión de la subasta es la mejor vacuna para cualquier situación anormal. Y siempre hicimos incluso quitamos requisitos para poder participar. Antes se pagaba una cuota, ahora no, y era muy ameno, muy ágil la inscripción. Entonces, y yo no conozco un solo caso con todos los mecanismos de transparencia que hay, y alguien, una sola queja, ingeniero, al respecto. Entonces yo creo que no es justo y no es válido demeritar un trabajo que se hizo, nada más sobresaliendo una serie de aspectos que hay una presunción. Bueno, pero quien lo refiere es él, el propio dimitente. También señala que hay contratos favorables a las empresas y no al INDEP, y conductas de servidores públicos contrarias a las normas. Aquí ya no habla de probables irregularidades administrativas, aquí está haciendo una aseveración. No, creo que estas líneas también van en la presunción, según yo tengo entendido, o según se lee en la carta. En esta parte de licitaciones o contratos, pues está, por ejemplo, Compranet, son contratos públicos, todos ellos acompañados como testigo por parte del órgano de control interno de la función pública, todos ellos en base a normatividad. Todos ellos con base siempre a contratar la mejor, la postura que represente lo mejor para el Estado mexicano en ese momento, y quien ofrezca las mejores condiciones al final del día. Y así fueron los procesos, están en Compranet, son procesos públicos, no hay nada en otro sentido, insisto, y si se tiene otra perspectiva de cómo se dieron, pues independientemente de cualquier situación, deben de ser auditables y de darle las observaciones pertinentes. Yo lo que le puedo decir es que más bien creo que es una diferencia de enfoques en este tipo de licitaciones o de contrataciones. Hay un punto ciertamente que en el documento que él entrega en su carta de renuncia habla de muchos aspectos: modernización administrativa, venta de bienes, etcétera. Hay un punto que me llama mucho la atención. Ricardo Rodríguez Vargas es director del INDEP. En el último punto, en el 5, dice, 5 de otros, numeral 5 del último apartado dice: queda pendiente, y esto es muy importante porque se acaba de rifar el avión. Bueno, no se rifó el avión, se rifó dinero con el dibujito del avión. Dice: queda pendiente conciliar la transferencia de los 2,000 millones de pesos que en febrero de 2020 se remitieron al INDEP. Hasta la fecha esos recursos están invertidos, generan intereses y no han sido utilizados. Y esa es la razón, Ricardo Rodríguez Vargas, esa era la razón de haberles entregado 2,000 millones de pesos, para que en este momento los hospitales, las clínicas, ya tuvieran el dinero para poder revertir la ausencia y carencia de infraestructura hospitalaria. Y sin embargo el dinero está ahí, pues como negocio de viudas, nomás generando intereses. Mire, en ese caso yo no veo ningún aspecto extraño, algo raro. Le voy a decir por qué. La normatividad del INDEP, si la memoria no me falla, en el artículo 7º, dice que el INDEP es guardia y custodia de los recursos asegurados por parte de la Fiscalía General de la República. Al igual que esos recursos llegan otros, incluso llega numerario en dólares. El INDEP tiene cuentas en dólares de presuntos recursos asegurados, porque hicimos, y no nada más de numerario, de infinidad de bienes inmuebles. Es que no nomás es subastas, ingeniero, es administración de bienes.
Pero antepone, hay una palabra, custodia. Sí, Ricardo Rodríguez Vargas, perdón que te interrumpa, pero dice, queda pendiente conciliar, la tercer palabra es la clave, dice, conciliar, es decir, tienen dinero que no ha sido conciliado, no sé qué interpretación semántica se le pueda dar conciliar a dinero que ya tenía el INDEP, o sea, ¿qué concilian? ¿A qué se refiere señor Jaime Cárdenas? Bueno, eso habría que preguntárselo al doctor. Yo hablo por lo que me tocó a mí la sesión. Esos recursos llegaron al INDEP con base a su normatividad, fueron resguardados en una cuenta, se están generando los intereses pertinentes, es un proceso normal, mientras el Ministerio Público da la instrucción de que de esos recursos, y yo no, bueno, eso habría que preguntárselo al doctor. O sea, no están firmes, esos recursos, lo que él dice es que esos recursos no están firmes, porque si el Ministerio Público tiene que determinar si ya los pueden disponer de ellos o no, quiere decir que no están firmes. Bueno, lo que yo insisto, lo que están es en guardia y custodia, mientras el Ministerio Público da una instrucción de qué hacer con esos recursos, porque al final del día el INDEP depende de la instrucción del Ministerio Público de qué hacer con esos recursos, o también los puede ya declarar en abandono, y ahí es cuando ya entra el INDEP con mayores facultades. A ver, aquí hay algo importante, Ricardo Rodríguez Vargas, con todo respeto, yo no le entiendo este tema porque pues no soy abogado, no comprendo. A ver, primera pregunta, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, va en febrero a la conferencia matutina con el presidente y le entrega un cheque. ¿Ese cheque existe? ¿O fue una transferencia? ¿O fue simbólico? No, esos recursos existen. No, pero el cheque, ¿tiene validez? El cheque y los recursos, pues si no existieran esos recursos, no estarían en una cuenta. No, pero comentan en los medios de comunicación, opinólogos, comentócratas, dicen, pues es que no existe una operación de 2,000 millones de pesos con un cheque, eso no existe. No, bueno, hay un cheque y hay un depósito, o sea, eso, bueno, bien, eso está ahí plasmado. Lo damos por bueno, y entonces, pero los 2,000 millones de pesos no están firmes, porque no tanto le damos por bueno que hay una cuenta donde están esos recursos. Correcto. Y están generando intereses. Pero están resguardados y no pueden disponer de ellos hasta que un Ministerio Público decida, y un Ministerio Público es que está investigando, salvo que el mandato del juez fuera que ya dispusieran de ellos. Bueno, hay que seguir una serie de procesos legales que yo creo que es lo que está siguiendo el Ministerio Público para la disposición de esos recursos. Ya. Bien, pues entonces, por lo pronto, los 2,000 millones de pesos, a ver, me regreso, aquí hay probables irregularidades y con eso es suficiente. Estamos en un país donde existe la presunción de la inocencia y si existen malos manejos se tendrán que denunciar y probar, eso me queda muy claro. Y en el caso de los 2,000 millones de pesos, yo lo único que comento es, pues finalmente el objetivo final de la rifa del avión no se ha cumplido, y menos con estos 2,000 millones de pesos, y lo único que tienen los hospitales, que no es tema tuyo, Ricardo, no es tema tuyo, pero que finalmente, pues los hospitales no recibieron beneficio. Mire, yo lo que le puedo decir es que la rifa salieron beneficiados ciertas escuelas, hospitales, infraestructura. Por ejemplo, hubo escuelas donde hay mucha marginación que fueron beneficiados. Algunos boletos creo que fueron destinados para escuelas, para salud, para diversas causas. En fin, al final yo creo que el objetivo se cumplió, y el objetivo es ver el que ya no, los funcionarios públicos ya no tengan esos lujos, ya no tengan, y que mejor esos recursos se traduzcan en mejora de infraestructura. Yo es lo que pudiera comentar. A mí ya no me tocó la etapa esta donde el doctor comenta la conciliación, y habría que preguntarle a él cómo interpreta esa situación. Yo estoy hablando por lo que a mí me tocó. Así es. Muy bien, Ricardo Rodríguez Vargas, pues yo quiero agradecerte como siempre la confianza que tienes para platicar con nosotros y dar la cara, porque el que da la cara es porque dicen, el que nada debe, nada teme. No, mire, y además el INDEP es un
vamos, tiene una cabeza que soy yo, es el doctor y próximamente será don Ernesto Prieto, pero bueno, existen diversas áreas, hay procedimientos, hay normatividad, hay comités, en fin, y puede, igual que cualquier institución de gobierno, pudiera haber ciertos mecanismos de control interno que pudieran fallar, pero eso no implica decir que hay un escándalo mayúsculo. Cualquier dependencia de gobierno tiene observaciones, hay que solventarlas y las que no solventen, claro, hay que fijar responsabilidades, ingeniero. Así es, sí, por supuesto. Y hay que investigar y llevar hasta lo último. Y yo lo que digo, este proceso de fiscalización, presunción, pues no tiene por qué echar una imagen, una labor que se hizo titánica, incluso yo diría con la ley de extinción de dominio y la reforma y el trabajo que se ha venido haciendo, y si hay algo en esos procesos que consideren observable y que no se ha solventado, pues por supuesto que debe de fijarse las responsabilidades a los funcionarios públicos que no actuaron acorde a la normatividad, ingeniero. Pues sí, aplíquese la ley a quien la incumpla. Ricardo. Exactamente, pero eso no puede ser que digan vamos a demeritar el trabajo que se hizo en el instituto. Bueno, creo que no tampoco lo está demeritando el propio Jaime Cárdenas, pero sí brincó, tal vez desde mi punto de vista muy particular, tal vez el señor debió de haber omitido en su carta renuncia, que la propia Presidencia de la República la publica, pues como para que no dar pauta a una especulación cuando no se tenían los suficientes elementos. Pero eso ya lo dejamos al señor Jesús Ramírez, que es el vocero de la Presidencia. Ese es tema de Palacio Nacional. Pues mire, yo insisto, yo puedo plasmar lo que yo viví, el testimonio, y por supuesto cualquier punto yo lo puedo aclarar o puedo comentar cuál es mi visión de ese punto en particular que se quiera analizar. De acuerdo, muy bien, Ricardo, te mandamos un abrazo. El abrazo va de regreso y muchas gracias por el espacio.